Los invito a abrir sus confesiones que estamos estudiando y vamos por el capítulo número 29 y en el día de hoy vamos a empezar una pequeña serie nada más sobre el bautismo y le he decidido poner en esta ocasión lo que creemos los bautistas particulares acerca del bautismo. Parte número 1. Bueno, voy a lecturar lo que dice, tienen 4 puntos nuestra confesión, nuestra doctrina, en este domingo solamente va a ser el punto número 1. Y dice así, si tienen ustedes su confesión, dice así: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Bueno, yo tengo en mis manos, esta es la confesión, pero tengo el catecismo también acá. Este es un catecismo de Spurgeon, pero hay otros catecismos anteriores, ¿no? Que lo escribió Spurgeon, ¿eh? Y yo, como ustedes se habrán percatado, yo me pasé el 28, ¿no? Sí, el 28 que habla sobre el bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué? Me lo pasé porque son pequeños resúmenes nada más y lo voy a hacer del bautismo y la Santa Cena. Pero bueno, en eso que estaban tocando, o sea, yo voy a resumirlo con el catecismo nada más, para que no quede afuera. ¿Cómo se convierte el bautismo y la Santa Cena del Señor en medios eficaces de la gracia? Eso es lo que quedó afuera ahí, ¿no? Yo no lo hablé. Pero es así, el bautismo dice la respuesta del catecismo, el bautismo y la cena del Señor se convierten en medios, acá lo tengo, no importa que lo note, porque después lo paso por ahí, en medios eficaces de gracia, no por ninguna virtud en sí mismo, ni la de los que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y el obrar del Espíritu Santo en quienes lo reciben con fe. Bueno, eso es el catecismo. Ahora sí vamos a entrar en el tema de lo que es el bautismo. ¿Qué dice nuestro catecismo? Bueno, dice así: ¿qué es el bautismo? Y la respuesta de la pregunta número 75 dice así: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, Mateo 28, 19, a fin de ser para el bautizado una señal de su comunión con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Y da el texto Romanos 6, 3, Colosenses 2, 12, que lo vamos a ver dentro de un rato. De haber sido revestido de Él, Gálatas 3, 27, de la remisión de los pecados, Marcos 1, 4, Hechos 22, 16, y de la entrega de su ser a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida, Romanos 6, 4 al 5. Bueno, después empieza a hablar de quién debe administrar el bautismo, eso lo vamos a ver más adelante, y otras cosas que están ahí. Después lo paso, ¿quiere el catecismo o no? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver el bautismo. Y antes de empezar del bautismo, de lo que creemos nosotros del bautismo, por supuesto, no me da tiempo de hablar lo que hizo la Reforma en el siglo XVI, pero aquellos que están asociados saben con lo que sucedió en la Reforma en contra, vamos a decir, contra Roma y lo que Roma creía y lo que Roma sigue creyendo. ¿Qué es lo que nosotros no creemos? Bueno, es la regeneración bautismal. Para muchos que están escuchando, quizás estas palabras que voy a utilizar van a ser nuevas, ¿no? Estas definiciones teológicas, pero aquellos que están asociados con esto no es nada nuevo. Porque ¿qué es la regeneración bautismal? ¿Qué es lo que cree Roma? Bueno, pues cuando digo Roma me estoy refiriendo, ustedes saben, a lo que dice ser la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Eso es Roma para mí. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué es lo que cree ellos del bautismo? Entonces, ¿qué es lo que enseña? ¿Cuál es su creencia o su dogma? Bueno, ellos creen en sencillas palabras que cuando un bebé es bautizado, o vamos a decir, ustedes ven que le tiran esa expresión sobre la cabecita del bebé, hay una infusión de gracia de parte de Dios sobre el bebé. ¿Y qué es eso? Bueno, eso le confiere perdón, vamos a decir, y salvación al bebé. Ahora él ya es salvo, uno de los sacramentos, podríamos decir, la ordenanza, y ellos al crecer, bueno, pueden cometer pecados,
cometen pecado. Ellos lo dividen en pecados veniales y pecados de muerte. Si comete, bueno, ciertos pecados, puede ir al cura y le dice ciertas cosas que tiene que hacer, y si comete el pecado mortal, este bebé pierde la gracia, y para recuperar esa gracia tiene que volver a hacer ciertas cosas y ciertas buenas obras de nuevo, lo que le dice, vamos a decir, el sacerdote. Ahora, ¿qué creemos nosotros, los credos bautistas? Nosotros creemos que para una persona sea bautizada debe creer en el Señor Jesucristo. Cree y será salvo. Entonces creer en la obra, en la persona de Jesucristo, que Cristo murió, Cristo resucitó. Fuera de eso, si alguien viene a predicar, es otro evangelio. Y dice la Biblia, anatema sea, si él está predicando otra cosa que no sea eso. La Biblia es muy clara que dice que la persona debe ser bautizada cuando la persona ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces es importante que eso. Otra de las cosas, vamos a decir, dentro del cristianismo y dentro de nuestro sistema reformado, hay otros reformados que son los paidobautistas. Por supuesto, ellos no creen en la regeneración bautismal, no creen que al bautizarse un bebé ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que creen? Bueno, ellos lo que creen que al bautizar al bebé, los padres, el bebé es puesto o injertado dentro del nuevo pacto. No es así. Vamos a ver, está la división entre los reformados, que nosotros... ¿Por qué le puse lo que queremos los bautistas particulares? Porque a muchos de ellos no les gusta que nos llamemos bautistas reformados, porque para ser reformados debemos bautizar bebé y entre otras cosas. Por eso, para evitar controversias, puse bautistas particulares. La denominación no salva. Lo que salva es Cristo, es creer en Cristo, y incluso el bautismo vamos a ver que no salva. Lo que salva es Cristo, es haber sido regenerado, eso significa, sido injertado, bautizado, puesto en Jesucristo. Entonces todo esto es importante que podamos entender en el trasfondo de lo que hay, vamos a decir, en esto cuando estamos hablando del bautismo. Yo estuve, vamos a decir, resumiendo lo que más pude porque es muy largo. Quiero que entienda, muchos dicen, bueno, esto no es tanto problema, el bautismo, ¿por qué tanto? Si querés lo bautizar, no lo bautizás. Yo conozco, mire, no voy a decir nombre, conozco pastores bautistas de otros países, donde hay un país que hay más de la reforma de acá, que no diría, no sé si decir el país o no decir, pero es un país que está a 3 países de acá, más o menos para que puedan entender. Está más allá de acá, son 3 países. Y ahí hay un movimiento muy grande de la reforma, incluso una parte central de ahí. Y uno de los pastores ahí dice, puedes ir a bautizar a tu bebé y que no se entere tu marido. Y yo lo primero que no entiendo es cómo un bautista particular está con una presbiteriana o con un pablo bautista juntos y él hablando como si no pasara nada. Escuche bien lo que voy a decir. Acá no se trata de estar discutiendo esto. Esto es una ordenanza. Y no es si lo quiero bautizar. Es una ordenanza. Tenemos 2 ordenanzas, dos sacramentos, si le quieren decir. Y estas ordenanzas fueron instituidas por el Señor Jesucristo. ¿Quién es este ministro, otro más, que dice, si querés lo podés bautizar, que no pasa nada? Estamos hablando de una institución donde salen pastores y reformados, hablando así a la ligera sobre una ordenanza que ha dado el Señor Jesucristo. Es la administración de los sacramentos, o vamos a decir la ordenanza que Cristo ha dado. ¿Cuántas tenemos? 2. A nuestro saber, el bautismo y la Santa Cena. Entonces esto no es que yo lo puedo hacer como yo quiero. Muchos de estos reformados que están diciendo que tanto se llenan la boca de el principio regulador, como también nosotros creemos, el principio regulador que un pastor debe administrar bien, lo están violando, porque al bautizar una persona que no es regenerada, ¿qué están violando? Los mandatos que el Señor Jesucristo ha dado. ¿Cuál es? Y bautizar. Una persona debe creer antes de bautizarse. Un bebé no puede creer, no ha nacido de nuevo, debe creer. Entonces, ¿qué está haciendo? Fíjese qué grave, porque dice, tanto problema con esto del bautismo, tanto problema con que si una persona no nació. Sí, porque el Señor Jesucristo ha ordenado, Cristo ha hablado.
Y eso es lo que queremos como hace así, con el principio regulador. Hay que hacer lo que dice Dios, no lo que el hombre cree. Entonces, diciendo todo esto, ¿qué es el bautismo? O sea, ¿qué significa? Bueno, ya di un poco ahí en el catecismo, estuvo muy fácil lo que di, pero voy a hablar un poco más. El bautismo, escuche, significa, para que pueda entenderlo, si quiere anotar esto lo puede hacer, porque esto lo que voy a decir es un resumen de todo el sermón. El bautismo simboliza, es un símbolo de la regeneración, o sea, espiritual, que tiene la persona, y la unión con Jesucristo. Eso es todo lo que voy a hablar. Lo voy a ampliar más, pero el bautismo simboliza la regeneración. ¿Qué regeneración? No lo sé. Bueno, significa esto, nacer de nuevo. Usted tiene un nuevo espíritu y está unido con Jesucristo. Es todo, solamente un signo, un símbolo. El bautismo, vamos a ver que no salva, aunque sí es una ordenanza y tiene que llegar a ser llevada a ser a cabo porque Dios, el Señor Jesucristo la ha mandado. Pero no salva, nadie es salvo por obra de justicia, como si nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia y el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu, como dice Tito capítulo 3, versículo número 5. Entonces significa eso. ¿Qué? Eso es un simbolismo. ¿Qué simboliza? Bueno, la limpieza de pecados. Pero no es que la agüita te salva. Usted se puede limpiar y jabonar, y estamos con esto del coronavirus, ponerse gel y todo lo que quiera, y yo tengo color de piel medio moreno o algo trigueño, y yo me puedo limpiar todo lo que quiero, que el color de piel o letío pues no va a salir, las manchas del tigre tampoco van a salir. Es algo interno. Simboliza públicamente ante las personas que me están viendo, de alguna forma, cuando me estoy bautizando, le estoy diciendo a la iglesia, yo me comprometo con la iglesia, ahora me identifico con Cristo. Yo, todo lo que están ustedes viéndome acá, hago público mi profesión. Mírenme, que cuando yo voy a entrar a estas aguas, yo quiero que, no lo está diciendo así, pero él está confesando, no está ocultándose. Digo, acá lo voy a hacer público, que cuando yo me meta en esa agua, me voy a meter en el agua y eso representa mi muerte al viejo yo. Y cuando me levante, me voy a levantar como Cristo se levantó al tercer día. Si no entienden nada de lo que voy a hablar, por lo menos entiendan esto. El bautismo, podría decir, es un símbolo visible del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, es por el oír, por la oreja. Si está escuchando no me ve, pero si ve el video va a ver que me estoy tocando la oreja. Es por el oír, la fe, Romanos 17. Escucho. Pero el bautismo es por el ojo. Cuando yo me estoy bautizando, alguien que me está viendo está mirando así y dice, ¿qué está haciendo? Bueno, lo que está haciendo, hijo, él está confesando públicamente que cuando se mete ahí al agua, es como Cristo fue a la tumba, él se mete y simboliza que muere. Y cuando se levanta como Cristo. Entiendo eso. Es como la Santa Cena también. Entonces, eso en sencillas palabras, si no entiende todo lo que voy a hablar, más difícil después. Pero él lo hace visible. Él hace visible esa unión que ya ha ocurrido interiormente. No es que en ese momento él se mete en el agua y cuando se levanta justo algo mágico desciende el espíritu y llega aquí mi espíritu, estoy conforme. No sucede así. Es así, ya él fue bautizado, podríamos decir, en el Espíritu, ya tiene vida, si no, no podía hacer eso. Aunque vamos a decir, hay muchas personas que lo hacen. Contaba Spurgeon en uno de sus sermones, incluso hoy en el día, ¿no? Mira cuando muchos se mueren y hay una campanita que hace tin, 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 y dice que está vivo, y ustedes lo ven que se levanta y el hombre empieza a caminar en el mundo y vuelve de nuevo. Así hay muchas personas que se han bautizado y al tiempo vuelven al mundo de nuevo. ¿Por qué? Porque no estaban muertos como ese tipo que fue al sepulcro. Y así muchas personas se bautizan y ustedes lo ven y dicen, pero este es cristiano. Y ustedes lo ven su comportamiento, viviendo como... Entonces, ¿qué sucede? Por eso que el bautismo no es que es solamente un símbolo visible que vemos que él se compromete públicamente dando testimonio de su fe. Lo que hace él está diciendo, yo creo en que Jesucristo murió, yo creo que Jesucristo resucitó, lo hago público, esta es mi fe visible para que ustedes vean, pero eso no es que salva nada de eso, no es eso. Yo me acuerdo, lo voy a contar rápido, cuando yo estaba hace años, estaba en un lugar y en esa época, en un bautismo me hicieron bautizar, me hicieron firmar un papelito y que negara mis pecados y ya estaba. Ese bautismo para mí no salvó, no salva eso. Porque yo pensaba que había sido salvo, y no es así. Entonces, ¿qué sucede? Es solo el bautismo cuando el Espíritu Santo viene y me regenera. Pero esto es algo público, ¿qué hago? ¿Qué simboliza? Bueno, está simbolizando que
la unión con Jesucristo. Para entender la unión con Jesucristo, le diría que estoy viendo los sermones anteriores que yo estuve dando sobre la unión con Cristo. La unión con Cristo, ¿en qué? En la muerte, la resurrección y la vida. Eso es lo que representa. ¿Qué es la unión con Cristo? Bueno, Él es cabeza federal. Se los a modo de repaso rapidísimo. En el sermón anterior dije que usted está en la cabeza federal, vamos a decir, en representativo en Adán, muerto en delito y pecado, o está en Cristo. Está en Cristo. Bueno, yo en este bautismo estoy mostrando la unión con Cristo, que estoy con Cristo, que me identifico con Cristo. He creído que Cristo murió por mis pecados, creo que Jesucristo resucitó el tercer día de los muertos y estoy unido, estoy unido. Escuche bien, esto es importante. Jesucristo, muchos dicen, murió por mí. No es que solamente Jesucristo murió por mí, es que usted murió con Jesucristo. No es que solamente Jesucristo murió, usted murió con Cristo. Porque si Cristo murió por mí, yo sigo como antes. Y no. Cristo sí murió, pero usted al estar en Cristo, usted también muere, el viejo yo. Y cuando se levanta, es un símbolo que yo me levanto y estoy muriendo al mundo, estoy muriendo a mis... Por supuesto hay pecados todavía que quedan, pero yo reconozco que cuando el pecado me haga así, ven siervo, no le voy a decir, pero ven, no. Entonces, solamente, ¿qué significa? Morimos al pecado. Yo sé que muchos dicen, pero yo todavía tengo pecado. Claro que tenemos pecado, y yo tengo pecados, y todos tenemos pecado. Pero nuestra mente no está todavía, vamos a decir, unida al viejo yo. Ese viejo yo murió. Ya no me gustan las cosas de antes, esas cosas que antes amaba. Las personas que tenían dominio, ¿se acuerdan como Agustín de Hipona cuando él era un mujeriego y la seguía la mujer y una mujer le dice, Agustín, dice, soy yo. ¿Y qué le dice Agustín? Se da vuelta así y dice, sí, pero yo no soy ese. Eso pasa cuando una persona o un pecado tenía influencia sobre usted y quiere venir a decir, volvamos a las cosas de antes. No, ya no soy ese. Y usted es una nueva criatura. Todo su ser se identifica, todo lo que Cristo ama, todo lo que ama de Dios, todo lo que aborrece, ha venido el Espíritu Santo a morar. Usted está en Cristo. ¿Entiende? No significa me meto a la agüita y ya está. Simboliza algo que ya ha pasado en nuestro corazón. Gálatas 3:27 dice, pero ahora ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces, ¿qué somos? Somos revestidos de Cristo. Bueno, todo lo que ha ganado Cristo como cabeza federal, incluso lo que hablamos con la justificación, me es imputada a mí, y mis pecados se le han dado a Él. Eso es lo que sucede. Estoy revestido con Jesucristo, el Espíritu de Cristo. ¿Para qué nos salvó el Padre? ¿Para qué? Dice, para que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en nosotros. Eso es lo que significa. Somos puestos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es lo que habla las Escrituras. Podemos decir que incluso cuando somos adoptados también hay un cambio, no solo vamos a decir legal, sino también de naturaleza. Dice Primera de Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que ellos llegasen a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero escuche, habiendo huido de la corrupción del mundo a causa de las concupiscencias, de la naturaleza divina, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios viene a morar. ¿Qué naturaleza divina? ¿Soy como Cristo? No, usted no es como Cristo, usted no es como un pequeño Cristo. ¿Qué sucede? Usted tiene los atributos comunicables que Jesucristo le da ahora. Empiezan los frutos del amor, gozo, paz, benignidad. ¿Ve? Todas esas cosas no se obtienen por mojarme en el agua nada más. Es un bautismo que viene del Espíritu Santo y lo pone en Cristo. Y solamente el agua representa, es un símbolo de la muerte a la vieja vida y la resurrección a la nueva vida en Señor Jesucristo. Eso es lo que significa. En sencillas palabras, yo me estoy identificando con la muerte y me estoy identificando con la resurrección del Señor Jesucristo. Estoy haciendo público eso. El agua simboliza, podríamos decir, una tumba, algo así. En Romanos 6, ustedes saben que dice, ¿acaso ignoráis que moriste en Romanos 6? Creo que está de más leerlo al texto.
pero Romanos 6 lo invitaría a que lea. Está hablando de eso, de algo que ya ha sucedido en el Espíritu. Escucha ahora. El simbolismo, tengo que apurarme por el tiempo, pero el simbolismo, vamos a decir, también es de una tumba. ¿Cómo es eso? Acuérdese, cuando hubo un diluvio, o las aguas del juicio, hubo un diluvio, muchos murieron. Cuando usted se va al agua y se mete en el agua, significa muerte. A veces también el agua, porque en el diluvio murieron muchas personas bajo el juicio de Dios. Con los egipcios estaban pasando por el mar, murieron también bajo las aguas. También podríamos decir, acuérdense cuando Jonás tenía que ir por un lugar y no fue y se fue hasta el profundo del agua, así con el gran pez, y fue así. ¿Qué estaba pasando con él? Muerto. No hay salvación en el fondo del mar, en las aguas del juicio. Pero él clamó, dijo, de lo profundo del mar, dijo, la salvación es del Señor. Y automáticamente él clamó y pidió perdón, y el Señor lo sacó de donde estaba. Clame al Señor, y el Señor dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Cuando usted pasa por las aguas bautismales, ahí el Señor dice, vas a morir, pero yo estoy contigo. Yo sé que este texto lo hablamos muchas veces cuando morimos nosotros, y yo soy uno de los principales que lo utilizo, que digo cuando morimos. Pero usted en el bautismo también está muriendo, y ahí, pero no está solo en ese bautismo. Dice Cristo, yo estoy contigo cuando pases por esas aguas. No estás solo, te vas a levantar a nueva vida conmigo porque yo me levanté. Aunque Cristo no lo hizo así, sabemos y creemos por fe que Cristo se levantó. Y usted cuando hace, o sea, así respira aire, tiene vida nueva como un bebé. Ve con un bebé, nace, le pegan la cosita, hace ¡guau! Y porque entró el aire al pulmoncito, bueno, usted tiene vida. Vida, empezó a vivir de nuevo. Pasó del juicio, ahora no es que es un juicio, sino que nosotros de esa muerte, vamos a decir, no es por muerte nosotros que tenemos, sino que es un simbolismo nada más. Pablo está identificando eso, que estamos enterrándolo de un simbolismo como con Cristo estuvo, así nosotros nos identificamos. Entonces eso es lo que está hablando Pablo en sencilla palabra, con una persona ha sido regenerada, tiene una nueva vida. Acuérdese, entonces el bautismo no es que le salva, que lo vamos a hablar dentro de un rato. ¿Por qué? Porque esto estaría en contra de la doctrina de la justificación, en contra de la doctrina de la regeneración que tiene que suceder. Entonces solamente podríamos decir que simboliza de alguna forma las verdades de la Biblia, como la justificación. De alguna forma está mostrando eso que yo creo y lo hago visible de algo que yo creo que es la justificación en Jesucristo, que Jesucristo me imputa su justicia y su santidad, todo lo que ha vivido. Entonces eso es lo que es. El agua o el bautismo es un símbolo, podríamos decir, de la regeneración que sucede, la regeneración espiritual. Eso es. Entonces es importante que podamos entender esto en este punto número 1 que vamos a ver este domingo. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12, dice así: en él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, al echar el cuerpo de la carne en la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe, en el poderoso trabajo de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, este texto, vamos a decir, es lo mismo que estábamos hablando, habla de la regeneración, los elegidos que fueron unidos en Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Escuchen, porque muchísimos, y acá voy a entrar con los que los bautizan bebés, no los romanistas, sino algunos reformados que creen que son paido bautistas, bautizan. Este es el texto, como podríamos decir, el caballito de batallas de ellos. Ellos dicen que el bautismo es una nueva administración vamos a decir, de lo que era antes la circuncisión, ahora pasa a ser el bautismo. Y antes se circuncidaba un bebé en el antiguo pacto, y ahora el bautismo suplanta a esa circuncisión. ¿Se circuncidaba un bebé? Bueno, ahora hay que bautizar el bebé. Es lógico, ¿no? No es así, porque este es un nuevo pacto, no es un antiguo pacto. Y aunque la circuncisión sigue, podríamos decir, estando, y si usted está de acuerdo, la circuncisión estando, claro, yo digo amén.
la circuncisión sigue estando. Pero espere, déjeme terminar. La circuncisión está en el corazón ahora. No hecha a mano, dice Colosenses 2, 11 y 12. ¿Dónde es entonces esta circuncisión? Bueno, es en el corazón. Jesucristo, por el Espíritu Santo, viene con el escarpelo, ¿ves? Que se dice, lo opera, escarpelo, ¿no? Y saca el corazón de piedra, fuera con este corazón de nuevo. ¿Por qué? Dice la Escritura, yo daré un corazón nuevo. Y en el nuevo pacto solamente están aquellos que han nacido de nuevo. Por eso que muchos reformados dicen, no, ve, acá la circuncisión dice, significa lo que es el bautismo. No es así. La circuncisión sigue estando, pero ¿qué? En el corazón. ¿Qué es esto? Sepultado con él. Bueno, habla de la regeneración. ¿Cómo es? Entonces debemos entender eso. Pablo no está hablando que acá que el bautismo está ocupando el lugar de la circuncisión y podés bautizar a tu bebé. No es así. En el nuevo pacto, vamos a decir, la circuncisión, podríamos decir, es conocido como la regeneración. Y eso es conocido desde el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Si no saben mucho de esos textos, lo que está diciendo, yo daré un corazón nuevo, haré que ande en mis caminos. Y un bebé que usted lo bautiza, para empezar, no puede no creer. Un bebé que es bautizado no entra en el nuevo pacto, pero para entrar en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Dice, bueno, pero tanto problema, ¿por qué en estas cosas esenciales no haya división? No es así. Un ministro debe predicar todo el consejo de Dios. Y esto estamos hablando del principio regulador que nosotros debemos administrar. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que como tiene que ser, no es una ordenanza por Cristo. Esto no es cosa secundaria, como dice. No se peleen por el bautismo, dice. ¿Sabe por qué? Porque no hay hombres. Como decía Plutero, faltan John Knox, que estaba escuchando hace un rato yo a Spurgeon, falta John Knox, falta Lutero, faltan muchos hombres que se paraban y hablaban así, dice Dios, falta Jeremías, faltan Isaías, faltan Pablos. Hoy hay hombres que, si digo estas cosas no vienen ahí en la iglesia. A mí no me importa si está sentado una persona o si vienen dos o tres. A mí me importa cuando viene el Señor, me dice, siervo, Daniel, ¿qué hiciste con lo que te di? Y tuve miedo, Señor, de hablar. ¿Le tuviste miedo a los hombres? ¿Acaso por qué no hablaste que mi hijo instituyó esto? Entonces es importante, ¿sabe por qué? Porque cuando muchos crecen, empiezan a creer que, aunque saben que no son salvos, pero empiezan creyendo que están dentro de ese nuevo pacto y no están dentro del nuevo pacto. Porque para estar dentro del nuevo pacto es necesario nacer de nuevo. Entonces, Pablo que está hablando de una circuncisión cristiana, ¿qué es esto? Echar fuera el cuerpo, o sea, de la carne, cuando dice ahí, habiendo sepultado con él, fuiste resucitados en él. En una parte dice, echar el cuerpo de la carne. Estoy leyendo Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Bueno, lo que está diciendo está echar fuera, vamos a decir, la naturaleza caída. Y eso es lo que hace Cristo. Aunque el pecado todavía sigue estando, el poder perdió el poder totalmente. Usted no se levanta a la mañana y ya está pecando. Si usted en su corazón dice, se reconoce, baja la cabeza y se reconoce un pecador, Señor, ayúdame, todavía sigo pecando, podría decirle que ya el Espíritu Santo ha operado en usted. Tiene que crecer, nutrirse, tomar leche y seguir, porque un inconverso no se va a poner a escuchar la palabra de Dios. Dios está haciendo una obra en usted, ha circuncidado su corazón. Que Satanás y el pecado no le engañe, cuando usted cae y peca, póngase firme, fortalézcase, Pero una persona que se ha bautizado y sigue en lo mismo, se está autoengañando. Entonces, ¿qué significa esta circuncisión? Es la circuncisión del corazón, lo que están sepultados en Jesucristo. Es eso, un bautismo pero espiritual. Bautismo, ¿sabe qué significa? Bautizo es puesto, enterrado, puesto en Cristo, eso. Pero Cristo no se quedó ahí, Cristo se levantó. Entonces, fuimos bautizados, pero también en su muerte y en su resurrección, podríamos decir que resucitamos espiritualmente. Eso es lo que está simbolizando, tipificando el bautismo. Y escuche, antes de ese bautismo visual para las personas, le ha precedido algo antes, que se llama la regeneración.
La persona cuando se va a bautizar ya es porque antes ya ha nacido de nuevo, no es que en ese momento, ha nacido antes. Y eso es importante que podamos entender. La circuncisión es del corazón, es un nuevo nacimiento. Y eso no es una nueva administración, como dicen otros reformados. No está tratando de eso, porque acá está hablando de la regeneración, de la unión con Cristo. Un bebé que se bautiza no entra en el nuevo pacto, como dice otro reformado. ¿Sabe por qué? Porque no fue regenerado y porque no está unido con Cristo. ¿Por qué cuando crece esa persona, ese chico, por qué no participa de la Santa Cena? Dígame. ¿Por qué? Porque ellos saben que no nació de nuevo. Ahora si usted ha sido bautizado, tiene el privilegio de participar en la Santa Cena. Vamos a hablar un poco vamos a decir, antes de seguir, porque tengo bastante yo para hablar de esto, pero vamos a hablar un poco de lo que es la remisión de pecados. Hechos 22, versículos. La remisión de pecados, vamos a decir, es si no entiende, el perdón de pecados. Pero Hechos 22, 16, y ahora que espera levantarse y ser bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Lo que le estaban diciendo a Pablo. Eso es lo que sucede. Ahora, el bautismo hace eso. Cuando yo me bautizo, recibo perdón de pecados. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchísimos textos y hay muchos, vamos a decir, podríamos decir sectas, herejías, que dice que necesitas bautizarte para ser salvo. No es así, aunque es una ordenanza y debemos cumplirla, no es así, porque usted ve el ladrón en la cruz, no tuvo tiempo de bautizarse. Y Simón el Mago en capítulo 8 de Hechos se bautizó, pero ustedes lo vieron, vivían su vida de antes como si no hubiera pasado nada. Entonces, ¿qué sucede? No, y así vemos a muchos en el libro de Hechos. Demas me ha desamparado, dice, se volvió al mundo y se había bautizado. No solo eso, que salía y predicaba, iba a las misiones con Pablo. Estaba a veces en la cárcel con Pablo y volvió al mundo. Puede estar años quizá y volverse al mundo. El bautismo no es que lo salva. Entonces, ¿cómo que es? ¿Qué es lo que lava? Escuchen bien lo que voy a decir. Lo que lava es la sangre de Cristo. Aunque sus pecados sean los más sucios que puedan llegar a ver, pueden llegar a ser, como dice Isaías, blancos como la nieve o como la lana de la oveja. Son emblanquecidos, pero no lo lava el agua que si usted se mete. Lo que lava es la sangre de Cristo. 1 de Juan capítulo 1, versículo 7 al 9, que dice que solamente en Jesucristo hay perdón de pecado, en Jesucristo y en su sangre preciosa. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El agua solamente es un simbolismo. Los pecadores, de alguna forma, vamos a decir, muestran públicamente, pero no es así. Ellos han creído en que Jesucristo derramó su sangre preciosa para limpiarnos de nuestros pecados. Ahora, cuando Ananías le dice esto a Pablo, no le dijo, bueno, bautízate, ¿qué esperas? Levántate. ¿Te acuerdas que Pablo, de hecho, tenía los ojos así como escamas, que hacía así porque no veía bien? ¿Qué era? Bueno, el pecado. O sea que él no veía, o sea, pero que cuando él ora, se le cae eso de los ojos y sin un símbolo de que ahora puedo ver bien. Porque el pecado no deja ver bien, hace así. Entonces, ¿qué hace? Ananías ora, se cae la escama y él puede ver bien. ¿Pero qué significa? Que él oró y esto no, significa que él estaba lleno, tenía el Espíritu Santo y después se fue a bautizar. El Espíritu Santo lo pone en Cristo primero y luego bautismo. No es que bautismo y después viene el Espíritu Santo. Bautizar no significa que viene no quiero hablar lo que creen otros, vamos a decir, el bautismo de las lenguas. Eso no es el bautismo. El bautismo es cuando usted se identifica con Cristo y que en la muerte y la resurrección de Cristo, yo confío en esto, me bautizo porque estoy confiando plenamente. Yo confío de verdad que murió. Yo sé que aunque muera, yo sé que mi Redentor me va a levantar en ese día. Y he confiado. Yo confío que Cristo se levantó. Él está vivo. Entonces por eso lo hago público, ¿entiende? Entonces eso es lo que simboliza, hace público, cuando usted se casa hace público algo ante las personas y testigos, bueno, los demás también, público, estoy uniendo a Cristo. ¿Unirse qué? Como unirse en matrimonio, es unión. ¿Veo cuando tienen la alianza de casamiento? Bueno, eso es una unión. Bueno, me estoy uniendo en el bautismo, me estoy uniendo con Él. Entonces es importante que podamos entender, no es una simple acción que hago así nomás y no tiene importancia.
Pero debemos entender que el derramamiento de la sangre de Jesucristo, que solamente podemos tener perdón de pecados. Eso es importante. En Él tenemos la expiación, en Él tenemos la propiciación por el derramamiento de su sangre. Pero no es el agua que nos limpia de pecados, sino la sangre. Y al entrar en el agua, lo vuelvo a repetir, nos identificamos públicamente con Jesucristo. De esas verdades que nosotros creemos, esas realidades que nosotros confesamos y lo hacemos público en ese momento. Estamos cumpliendo lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces no es que el bautismo en sí solamente salva. En Hechos 10, 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Fíjese, ¿qué está diciendo Pedro? Hablando de los gentiles, no me da tiempo de explicar el contexto, pero está diciendo, estos gentiles recibieron, escuche, el orden de la oración, el Espíritu Santo. Y bautizar, ¿cuál es el orden? Ellos habían recibido el Espíritu Santo, por consiguiente, ¿qué iba a pasar? Se iban a bautizar, no sé si entienden. Bautizarse era después, públicamente, pero ya habían recibido el Espíritu Santo. Lo mismo que capítulo 9, versículo 16 y 17, cuando Pablo también con Ananías, dice, el Señor me envió para que sea lleno del Espíritu Santo, y dice, yo te lo estoy parafraseando, y levantándose fue bautizado. ¿Ve? Me envió para que reciba orden de nuevo, Espíritu Santo lleno, o sea, regeneración, vida espiritual, para que sea bautizado Pablo. Lo mismo con Felipe y el eunuco, creo que en el capítulo 8 de Hechos también. Va y se entiende lo que está leyendo, ¿cómo entender si nadie me explica? Bueno, ¿quién es este? Dice Isaías 53. ¿De quién habla? De un profeta. Felipe se toma tiempo de explicarle, y entonces dice, ¿qué impide que me bautice? Nada, ¿y me puedo bautizar ahí? Sí. ¿Qué pasó? Primero el Evangelio, la persona viene al Espíritu y después se bautiza, tiene que creer. ¿Se da cuenta? Así podríamos hablar. Todo aquel que creyere, dice el Señor, será salvo. Entonces, no es el bautismo, sino la sangre de Cristo lo que nos limpia de los pecados. Pero confesamos en eso que públicamente que nosotros estamos creyendo en eso. Bueno, eso podemos concluir un poco ya rápido en eso. Que confesamos en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que nos identificamos. Es eso, no es que el agua, sino la sangre. Vamos a pasar a otra cosa. Vamos a pasar los signos y el sello, vamos a decir. No me da tiempo de predicar porque me quedan menos de 25 minutos. Pero los signos y los sellos del pacto. Hay muchos, vamos a decir, que otros reformados que dicen que el bautismo, vamos a decir, sí, nosotros creemos que es un símbolo, pero no creemos que es un sello, como dicen ellos. Nuestra confesión bautista del año 1989, como bautistas particulares, es contraria al federalismo de Westminster, vamos a decir, de los pálidos bautistas. Usted dirá, ¿pero por qué tanto problema con esto? Yo le voy a decir por qué. Porque confesar que decir eso es poner a personas en la administración de la membresía, personas que no han sido salvos, y engañarlos a ellos mismos y estar diciendo lo contrario que Cristo ha dicho. El mismo John Owen dijo esto: los creyentes fueron salvados bajo el pacto mosaico, pero no en virtud de ella. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo lo podemos aplicar? Porque eso es una nueva administración, y no, por razones del tiempo no me da. Lo invitaría a que escuchen las prédicas, toda una serie que tengo de la teología pactual en el canal de YouTube. Pero no es una nueva administración. No podemos decir que el bautismo es una nueva administración de la circuncisión. ¿Por qué? Porque si no estamos diciendo que, vamos a decir que es un sello como era allá. ¿De dónde lo sacan? Bueno, creo que es de Romanos 4:11, que nosotros también lo creemos. Pero no es un sello. Si me da tiempo lo voy a explicar, pero ahora no. Quiero que entienda que nosotros no creemos que es un sello. Es un símbolo. ¿El sello quién es? Escuche bien. Yo he escuchado mucho en seminarios, incluso bautistas particulares, prestándole lugar a otros presbiterianos para que prediquen. Y yo lo he escuchado predicar, no voy a decir los nombres, en un púlpito como este, así, pero más grande, con cosas, predicando, como diciendo, no, es un sello el bautismo. No es un sello. Miren, Sergio Daniel Brito se va a callar. Lo que va a hacer, va a lecturar sola escritura. Voy a leer lo que dice la Biblia y usted esté atento lo que dice el Espíritu Santo por su santa palabra. Leo. Efesios capítulo 1:13. En él también vosotros, habiendo
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, acá viene, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice fueron sellados con el bautismo, ¿vio? ¿Con qué fueron sellados? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué lo cambiaría un paido bautista? Bueno, para justificar el bautismo. ¿Ve? No es así. Y lamentablemente, vamos a decir, en el día de hoy hay muchas Biblias reformadas que han salido al mercado. Últimamente salió la última de todas, que no voy a decir el nombre. Y usted si ve ahí, eso es paido bautista, mucha de esa Biblia ahí. Usted si no tiene un discernimiento, va a decir, bueno, no entiendo, parece buena. Pero todas estas cosas, si no entiende bien, el comentarista bíblico, la Biblia comentada, él pone su pensamiento ahí. ¿Se puede llegar a entender? Entonces todos los comentarios bíblicos o comentarios bíblicos son buenos, pero hay que entender que son comentarios de hombres. Entonces los signos, ¿qué es un signo? El bautismo es un signo. ¿Qué es? Algo visible, algo que tiene unas realidades espirituales. Y lo voy a dejar ahí por razones del tiempo, nada más. Pero el sello, ¿qué es? Bueno, el sello no es como dice mucho el bautismo. No, el sello es en el nuevo pacto, escuche, es el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo lo sella. Vio que uno va a mandar, no sé si se manda ahora porque ahora se manda WhatsApp, pero en mi época se mandaba algo que se llamaba carta. Yo le mandaba, como enviaba a mi mamá, cartas o postales, tardaban como 7 días en llegar. Y le mandaba unas cositas y eso va sellado por el correo con estampilla. Hoy usted manda un WhatsApp y la ve. Yo no viví esas épocas. Yo tenía que esperar no sé cuánto para ver a mi mamá. Meses cuando estudiaba. Hoy usted puede ver a su mamá o lo que sea ahí. Bueno, pero hay un sello, certificación, está sellado, confirmado que no se puede. Bueno, el Espíritu Santo sella, no es el bautismo. ¿Se puede entender? Entonces, los sacramentos o la ordenanza, si quiere decir, son símbolos, nada más. Un símbolo. Siempre había símbolos. En el huerto de Edén había un símbolo que el árbol. Ayer salí y saqué una foto. Algo hermoso que era el arcoíris, había llovido. Eso es también un símbolo que el Señor no va a caer, vamos a decir, no va a inundar más. Pero siempre tiene algo. Bueno, ¿qué hay en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento, ¿qué hay? Bueno, el bautismo y la Santa Cena, símbolos de algo, de una realidad, vamos a decir, espiritual, que tiene algo ahí, pero no es un sello. Se puede entender. Me gustaría hablar más de eso, pero voy pasando las páginas a grandes rasgos. ¿El bautismo es necesario o no es necesario para la salvación? Bueno, el bautismo no es necesario para la salvación, pero quiero que entiendan algo. El bautismo es una ordenanza y debe ser obedecida si la persona ha creído. Pero si la persona muere sin ser salvo, vamos a decir, no significa que perdió la salvación o no es salvo. Hay personas que están muriendo en el hospital y uno le predica el Evangelio y la persona creyó en la muerte y la resurrección de Cristo, se arrepiente y le pide al Señor Jesucristo que lo salve. Y puede ser que lo salve y no se bautizó. Pero ¿es necesario o no? Había un predicador, y esto le va a doler porque va a ser una piedrita en el zapato para algunos, estoy seguro que no le va a gustar lo que voy a decir. Pero había un clérigo, vamos a decir, de una iglesia de Inglaterra, incluso un teólogo cristiano, y ahí voy a decir el nombre, que sé que no le van a gustar a muchos, pero su nombre era John Wesley. Y acá en Mar del Plata, por supuesto, hay iglesias fundadas por los wesleyanos. ¿Y qué predicaba? Entre otras cosas, John Wesley sostuvo que el bautismo quita el pecado original, por lo cual es un sacramento indispensable para la salvación. No sé si entiende eso usted. Está diciendo que si usted no se bautiza, no es salvo. Eso está diciendo esa palabra. Ahora yo una vez estaba acá, fui a comprar y estuve predicando a una persona que era una unitaria, que no cree en la Trinidad. Y yo le entregué un tratado, le digo, bueno, está así. Y cuando fui me dijo, mi marido tiene que hablar con usted. Me dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Digo, no, pero porque usted me está diciendo que solamente si yo creo en el Señor Jesucristo, ya está. Y acá no está hablando de que usted se tiene que bautizar. Digo, sí, hay que bautizarse en una ordenanza, pero no es un requisito. Entonces no, este no es el Evangelio. Estuve hablando y la señora se enojó, se molestó, casi me echó. Yo digo, si usted es cristiana, puede defender y postular y hacer una apología de eso, pero usted no está demostrando fruto del Espíritu. Yo le expliqué por las Escrituras. Bueno, el asunto que ella creía que para ser salvo tenés que bautizarse. Y así en muchas iglesias, no todas son pentecostales unitarios, pero algunos sí.
Algunos sí, y creen que el bautismo es necesario para salvación, y no es así. Si es una ordenanza, la orden de la cruz no se pudo bautizar. Simón el Mago se bautizó y ustedes lo ven, él no fue salvo. Ahora, ¿qué estaría? Eso se transformaría como una obra el bautismo, si es necesario. Yo tengo que hacer algo. No es así, porque estaría negando el cartel que está atrás mío, la justificación por la gracia por medio de la fe, estaría negando eso. Pablo mismo dice que el Señor Jesucristo no me envió a bautizar, dice en primera, creo que es en 1 Corintios 14, 17, si no me equivoco, dice, el Señor no me mandó a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dice que solamente había bautizado a Crispo y a Gallo. Entonces, fíjese, él no andaba bautizando, pero sí andaba predicando. Entonces, eso es importante, que nosotros somos salvos y recibimos el Espíritu Santo cuando nosotros hemos creído. Es importante. No sé si me da tiempo de hablar todo lo que tengo que hablar. Otro lo voy a dejar ahí. Marcos 16:16 es el texto favorito vamos a decir, de algunos pentecostales. No de todos, de algunos. Dice así: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Entonces, pues, tiene que ser bautizado. Quiero que entiendan algo, no me da tiempo de exponer y decir algo. Yo tengo una Biblia textual hace años y usted va hasta el versículo 9 de Marcos y del versículo 9 hasta el 20 usted no lo va a encontrar. ¿Sabe por qué? Porque esos textos fueron añadidos. Según la Biblia textual no está. Pero vamos a poner que está, como la Reina Valera, que sí está. Y vamos a decir que sí está. Ahora, si ustedes están leyendo, no me da tiempo de explicarlo porque tengo mucho, me quedan menos de 15 minutos, pero el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Fíjese, si usted está viendo bien la oración, dice, el que es bautizado, vamos a decir, ¿qué está haciendo? Bueno, está respondiendo al Evangelio. Si creo, por supuesto que voy a ser bautizado, pero después está diciendo, se supondría que en el otro dice, y el que no cree será condenado. ¿Cómo? Pero si siguiendo en el orden de la oración decís, pero el que no cree y no se bautiza, no será salvo. Pero no está diciendo el texto, dice, solamente el que no cree no será condenado. ¿Ve? Si usted no me da tiempo de explicar, yo por eso lo dije, con esta hora que tengo. Pero no dice el que no cree y no se bautice no será salvo. No está diciendo, mira, debe creer, por no bautizarse, no vas a ser. No, es por no creer. Es por no creer, nada más, que la persona es condenada, no por no bautizarse. Entonces, es más profundo de esto de hablar. Lo voy a dejar por ahí nada más y voy a seguir avanzando a grandes rasgos. Y acuérdese, es solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Hechos 26:18, dice así, el Señor Jesucristo hablándole a Pablo, dice, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Escuchen, para que reciban por la fe, que es así, perdón de pecado y herencia entre santificados. No dice para que reciban por el bautismo perdón de pecado, sino por la fe que en mí, en Cristo, en lo que yo hice, perdón de pecado, que confíen en mí. Otro texto, Juan 3, versículo 5, lo que muchos dicen que es necesario el bautismo. Cuando dice, en verdad os digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Bueno, dice, nacer de agua y de espíritu. ¿Ve? Acá deben bautizarse. Quiero que entienda algo, cuando el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo, el bautismo todavía no existía, porque Cristo no había muerto, no había resucitado. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de la regeneración, Cristo. Tú eres Nicodemo, tú eres podemos decir, un pastor, y no sabes estas cosas de la regeneración. ¿Acaso no le está diciendo así, pero lo estoy parafraseando? Como Cristo le está diciendo, tú no sabes lo que dice Jeremías, lo que dice Ezequiel, que iban a enviar un espíritu nuevo, Ezequiel 36, 25, 26, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado. Eso cuando dice el que naciere de agua. El Espíritu Santo viene, te limpia, el Espíritu Santo te purifica toda la mente, toda tu voluntad, todo tu ser empieza a trabajar. Eso, no está hablando de que tenés que tirarte agüita. Usted se puede refregar todo lo que quiera después de pecar y en su conciencia va a seguir estando el pecado, porque no le da tranquilidad de conciencia lavarse la piel. Entonces es el Espíritu Santo que nos limpia y nos purifica. Es eso, para entrar en el reino de Dios
Debemos nacer de nuevo. Y hay muchísimos textos como Hechos 2:38, otros textos más que también utiliza el pentecostal, y este es uno de los más fuertes, que dijo, y Pedro dijo, arrepentido, bautice cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. Me gustaría tener el tiempo necesario para hablar sobre todo esto, pero no me da tiempo. Así que a grandes rasgos, en Hechos 2:21, él está nombrando al profeta Joel. Y él dice, el profeta Joel, todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Antes de llegar a este versículo, vamos a decir 7 versículos después, antes había dicho todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Por supuesto, arrepentirse y bautizarse será salvo. Claro, porque cuando estoy siguiendo la confesión, yo estoy hablando de la fe y el arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento están casados. La fe no va sola. Yo no me puedo creer en Cristo y no arrepentirme y seguir no abandono mis pecados. Y no me puedo arrepentir, sí me arrepiento, pero no creo en Cristo. Me arrepiento y por mi propia forma voy a dejar de fumar, voy a dejar de tomar, voy a juntarme con la amistad, pero me arrepiento. No puede. ¿Por qué? Porque fe y arrepentimiento están juntos. Entonces cuando Pedro está diciendo acá que arrepentido y bauticése, claro, porque está con la fe. Usted ya creyó en Jesucristo, como dice 7 versículos anteriores, Pedro ahí, el que, como profeta Joel, el que confiese que en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. En Hechos 10:47, más adelante, dice, de este dan testimonio todos los profetas de todas las cosas que en él creyeran, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y es por medio de Jesucristo. Solo Cristo gritó la Reforma, solo Cristo gritamos nosotros, solamente Cristo. Entonces es importante que podamos tener en Jesucristo. ¿Hay que bautizarse? Claro que hay que bautizarse, hacerlo público. Pero, ¿qué sucede? Pero eso no me va a salvar a mí, no me salva si yo sigo viviendo como antes, como si no pasara nada. Para ser bautizado tengo identificado en el nombre de Cristo, debo ser revestido con Él, debe venir el Espíritu de Cristo. Si Cristo no viene a mí, no tengo el Espíritu, de verdad no soy de Cristo. ¿Por qué nos salvó el Señor? ¿Para qué? ¿Nos predestinó para qué? Para que la imagen del Señor Jesucristo sea formada en nosotros. Vamos llegando ya al final. Nada de lo que pueda hacer lo pueda salvar. Como empecé al principio, Tito 3:5 dice así, nos salvó no por las obras realizadas por nosotros en la justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que viene, nos lava, nos purifica toda nuestra mente, todo nuestro hacer. No se trata que tengo que dejar de pecar, tengo que dejar, no, usted no tiene que dejar de eso, usted tiene que clamar, Señor, sálvame. Su palabra dice, todo el que viene a usted no le echará. Míreme, Señor, ábrame, mire mis trapos, así como los trapos de inmundicia. Clámele, para que Él lo revista de la justicia y la santidad de Cristo. Reconozca, Señor, ten misericordia de mí, hijo de David. Soy un leproso espiritual, Señor. Límpiame. Y el Señor no es que le va a hablar, pero usted puede ver en la Escritura, el Señor quiere decir, ¿qué quieres que haga por ti? Sáname, Señor, dame vista, límpiame. Y es así, que el Señor le va a tender la mano y lo va a lavar, lo va a limpiar con su sangre, porque ninguno de lo que viene a Él, el Señor le echa afuera. Entonces, Él nos lava, como dice Efesios 5:25, por el lavamiento de su palabra. ¿Quién es el loco? ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Pero para eso tiene que escuchar el Evangelio, la buena noticia. Crea en el Evangelio y será salvo. Crea en el Evangelio, crea en Cristo, que murió por sus pecados, que resucitó el tercer día. Fuera de eso, no hay salvación. Lo que ustedes le hayan predicado, deje de lado y crea el verdadero Evangelio. Crea en eso y será salvo. Y de ahí empieza una vida nueva. Un bebé cuando nace, un bebito, una bebita, por supuesto que no camina, no habla, pero ya tiene vida. Un bebé usted no puede decir que está muerto. Tiene vida, pero no depende de él, depende de su madre, de su padre, especialmente de su madre para crecer. Bueno, así usted si nació de nuevo, nútrase de Cristo, empieza a crecer, porque está en la etapa más que necesita. Si necesita algo le pregunta al pastor, pero usted necesita nutrirse, crecer justo ahora. Entonces es por el Espíritu Santo, nada de lo que usted pueda hacer, bautizarse, esas cosas que son ordenanzas, le podrá salvar. Mire,
tengo un texto para hablar y no me da tiempo de hablarlo, solamente me quedan 5 minutos y me voy a tener que apurar, pero es primera de Pedro 3:21, donde dice: el bautismo que corresponde ahora no salva, no como una eliminación de la suciedad del cuerpo, sino como una petición de Dios de una buena conciencia a través de la resurrección de Cristo. Miren, no me da tiempo, tenía mucho para hablar acá y se la debo por cuestiones del tiempo, pero lo voy a parafrasear solamente para que puedan entender primera de Pedro 3:21. Lo que está diciendo ahí, hablando del juicio, de esas aguas, que Pedro lo que está hablando en el contexto, porque es imposible explicar esto en menos de 5 minutos, pero había un juicio. Noé había sido salvo, de la gente que no creyó, se salvó en el arca que de alguna forma podía tipificar al Señor Jesucristo, en ese juicio por las aguas, pero esas aguas del diluvio, ¿qué simbolizaban? También el bautismo que nosotros expresamos. Cuando esas aguas, vamos a decir de alguna forma, murieron todas las personas, él fue librado de la muerte y de la condenación. Noé fue salvo de esas aguas que nos salvan ahora. Nos salvó el Señor Jesucristo en esa arca que hubo, que también significa que es Cristo, podríamos decir un símbolo de eso, que es Jesucristo. ¿De qué? De la condenación. ¿Mediante qué? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Lo salvó a Noé con el arca el Señor de todo ese juicio. Ahora el agua, vamos a decir, no es que nos lave o nos puede limpiar solamente el cuerpo exteriormente. Pero ¿qué significa? Nos limpia la conciencia. Cuando usted se bautiza ahí, de alguna forma, como dice Pedro ahí, de una buena conciencia. Lo vuelvo a explicar, no me da tiempo, por eso es más profundo. Claro que es más profundo, no tengo mucho tiempo, pero es con su conciencia, cuando usted se levanta y se identifica, de alguna forma usted se identifica ante lo que están ahí, ante el Padre, y le dice: Señor, ten piedad de mí, yo confieso a Cristo en este momento y me sumerjo en las aguas, limpia mi conciencia para que yo te pueda servir, Señor, ahora. Y es más amplio que esto, ese texto de 1 de Pedro 3:21, pero no está hablando de que el bautismo salva, porque eso es sacar un texto fuera de contexto, sino es una petición de buena conciencia al Padre. Yo me estoy identificando en la muerte del Señor Jesucristo, y Él sí nos salva. Porque acuérdense, como siempre digo, viene un juicio final. Así como hubo un juicio por el agua, viene un juicio que se avecina. Y todo aquel que no esté en Cristo, como no estuvo en el arca, perecerá. Escuche, voy a cerrar con esto. Ya lo dije hace mucho. Lo voy a decir de nuevo. Hoy es un buen día para morir. Vaya a la cruz y muera. Y también es un buen día para vivir. Y levántese en Cristo. Crea en el Señor Jesucristo. Vaya a la cruz y muera al viejo yo. Crea en Él, confiéselo a Él. Confieso que soy un pecador. Me arrepiento de mi vida. No puedo dejar de pecar porque yo quiero dejar, pero no puedo. Ayúdame, Señor. Creo que usted murió y resucitó y que hay perdón de pecados, Señor. Deme vida, envíe su espíritu para que yo me pueda levantar. Hoy es un buen día para morir y para vivir, porque en Cristo hay muerte al viejo yo, pero también hay vida al nuevo yo, a la nueva naturaleza. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para estar orando, Señor, y agradecerle porque, Señor, nos has dado, Señor, de su Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, ahora confesarle a usted, Señor, y vivir una novedad de vida en Cristo Jesús, Señor. Y le agradecemos, Señor, porque esto ha sido, Señor, por el lavamiento y la regeneración de su Santo Espíritu, Señor. Le pido, Señor, que aquellos que todavía no ha sucedido esto, que usted le esté dando vida, Señor. Y como siempre decimos, amén. 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 Amén.